En este análisis se estudia el efecto de la variación de masa sobre la rigidez y el comportamiento dinámico de tres estructuras de tres pisos: una estructura regular, una estructura irregular con discontinuidad en el primer piso y una estructura con voladizo en el segundo piso. Para cada caso se modifica la masa en los diferentes niveles y se evalúa su respuesta ante tres diferentes movimientos: en X, en Y y en Z. Cuando la masa se ubica en el primer piso, el incremento de las fuerzas de inercia se concentra cerca de la base de la estructura. Debido a que este nivel posee una mayor restricción lateral, los cambios en desplazamientos y periodos de vibración son relativamente pequeños. En el video se puede observar que existe un mayor periodo en el sentido X, ya que este lado tiene menor rigidez y no cuenta con rigidizadores como el sentido Y. Y en Z se puede apreciar que no existe un movimiento significativo. Al colocar la masa en el segundo piso, se observa la mayor variación en la respuesta estructural. Esto ocurre porque este nivel se encuentra en una posición intermedia, influyendo tanto en los pisos superiores como inferiores. Como resultado, se producen mayores cambios en los desplazamientos y en las características dinámicas de la estructura. Cuando existe movimiento en X, existe un menor movimiento y un menor periodo de vibración. En Y, existe un mayor periodo porque tiene una menor rigidez en ese sentido y por ende existen mayores movimientos y desplazamientos. En Z se puede apreciar que no existe un movimiento significativo. Cuando la masa se localiza en el tercer piso, aumenta la demanda en la parte superior de la estructura. Aunque los desplazamientos tienden a incrementarse, el efecto global es menor que el observado en el segundo piso. Cuando existe un movimiento en X, existe un desplazamiento muy significativo. En Y existe un menor periodo porque existen rigidizadores en esa zona. Y en Z se puede apreciar que no existe un movimiento significativo ya que el periodo es relativamente pequeño. En este caso, la masa adicional se encuentra en la zona donde existe la irregularidad estructural. Esto genera una concentración de esfuerzos y una respuesta menos uniforme respecto a la estructura regular. Cuando existe movimiento en X, hay un mayor periodo porque tiene una menor rigidez en ese sentido. En Y existen menos deformaciones y en Z se puede apreciar que no existe un movimiento significativo. Al ubicar la masa en el segundo piso, se presenta la mayor alteración en el comportamiento estructural. La combinación entre la irregularidad del primer nivel y el aumento de masa en el nivel intermedio provoca una mayor sensibilidad de la estructura, incrementando los desplazamientos y modificando su respuesta dinámica. Cuando existe movimiento en X, hay un mayor periodo, porque tiene una menor rigidez. En Y y en Z se puede apreciar que no existe un movimiento significativo ya que el periodo es muy pequeño. La estructura se nota menos balanceada ya que su centro de inercia se encuentra movido gracias a la irregularidad. Cuando la masa se coloca en el tercer piso, los efectos se transmiten hacia los niveles inferiores. Sin embargo, la influencia sigue siendo menor que la obtenida al incrementar la masa en el segundo piso. Como en los otros modelos, se puede evidenciar que la mayoría de deformaciones se concentran cuando se efectúa el movimiento en X, debido a su falta de rigidez. Al colocar la masa en el primer piso, el comportamiento de la estructura cambia de manera moderada, ya que la masa se encuentra alejada de la zona donde se presenta el voladizo. Los movimientos más notorios se efectúan cuando el movimiento viene en dirección X, debido a su poca rigidez, como se ha podido evidenciar en los anteriores modelos. Este es el caso más crítico. La masa se ubica directamente en el nivel donde existe el voladizo, aumentando considerablemente los efectos de flexión y la demanda estructural. Por esta razón, se observan las mayores variaciones en desplazamientos y en la respuesta global de la estructura. Es muy importante añadir que los movimientos en el sentido Y son los más graves y los que más afectan a la estructura. Cuando la masa se localiza en el tercer piso, los efectos se transmiten a través del voladizo hacia el resto de la estructura. Aunque se generan los incrementos en los desplazamientos, estos son inferiores a los obtenidos cuando la masa se concentra en el segundo nivel. Los movimientos en Y son de mediana intensidad, mientras que en X son muy grandes. Los resultados muestran que la ubicación de la masa tiene una influencia importante en el comportamiento estructural. En los tres modelos analizados, la mayor variación se presenta cuando la masa se encuentra en el segundo piso, debido a su posición estratégica dentro de la estructura y a su interacción con la distribución de rigidez en cada uno de los sistemas.